Bienvenidos a un episodio más de Aeronautas. En el capítulo de hoy veremos cómo funciona el sistema ATA número 24, que es el sistema eléctrico en un avión Airbus de la familia 320. Lo primero que debemos saber es que la energía eléctrica es generada desde los motores, utilizando generadores eléctricos, uno por cada motor. Cada generador eléctrico cuenta con un CSD o Constant Speed Drive, que es un sistema de engranaje que hace que el motor gire a las mismas revoluciones constantemente, lo que causa que la energía eléctrica entregada sea a la misma frecuencia. Entonces, al conjunto de generador eléctrico más su respectiva CDS se le llamará IDG, que son las siglas de Integrated Drive Generator. Cada IDG suministra 115 volts de corriente alterna a una frecuencia de 400 Hz, a lo que denominaremos barra. Por lo tanto, tendremos dos barras de corriente alterna, una por cada IDG. Una barra, para que se entienda mejor, es como si habláramos de una línea eléctrica o una toma de corriente. Después, la barra 1 de corriente alterna alimenta a la barra de esenciales de corriente alterna, que es una barra de donde se conectan los sistemas del avión que utilizan corriente alterna. Recordemos que tenemos dos tipos de corriente alterna y corriente directa. El equipo electrónico de nuestra aeronave necesita ser suministrado con corriente directa y algunos con corriente alterna. Por lo tanto, vamos a necesitar de algo que convierta nuestra corriente alterna suministrada por los generadores a corriente directa para poder ser utilizada. Y los elementos encargados de eso serán los transformadores rectificadores. Después de pasar por los transformadores rectificadores, obtendremos entonces 28 volts de corriente directa. Así podremos alimentar a las respectivas barras de corriente directa. La barra 1 alimentará la barra de esenciales de corriente directa para el resto de los equipos, además de que será la encargada de cargar a las baterías de nuestro avión. Así es como luce el sistema eléctrico de nuestra aeronave en configuración normal. Adicional a eso, podremos también alimentar todo nuestro sistema desde el APU o Auxiliary Power Unit, que es como normalmente se trabaja en tierra, ya que por obvias razones los motores estarán apagados. En caso de no querer utilizar el APU, se puede conectar una fuente externa que provee entonces de energía eléctrica para que se pueda seguir utilizando en trabajos de mantenimiento o servicios del avión mientras estamos en tierra. En resumen, tenemos 4 fuentes de alimentación eléctrica para nuestra aeronave, los cuales son generador 1, generador 2, generador del APU y la fuente externa. Pero, ¿qué fuente de alimentación debemos utilizar entonces? Esto se define de acuerdo a las prioridades del sistema. La prioridad número 1 será que cada barra sea alimentada por el generador de su motor respectivo. Es decir, el motor 1 alimenta al generador 1 y el motor 2 alimenta al generador 2. Si no se cumple esta condición, entonces se dará prioridad a la fuente externa. Si no se tiene fuente externa, entonces utilizaremos el generador del APU, y en caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla, entonces podremos utilizar el generador del motor opuesto. Ahora veremos algunas condiciones de falla que se pueden presentar. En caso de que falle el transformador rectificador que viene desde la barra de corriente alterna y no sea posible alimentar nuestra barra de esenciales de corriente directa, contamos con un transformador rectificador de esenciales
que estará conectado desde la barra de esenciales de corriente alterna. En esta configuración, las baterías se cargan ahora con la barra número 2 de corriente directa. ¿Y qué pasa si fallan los dos motores en vuelo y el APU y no tenemos energía de ninguna fuente? No se preocupen, que también en eso pensaron los ingenieros de Airbus. Así que en ese caso de emergencia crítica, utilizaremos el RAT o Ram Air Turbine, que es un pequeño generador de viento que es desplegado en casos de emergencia, con el que gracias a la fuerza del viento de impacto podremos generar suficiente energía eléctrica para poder hacer un aterrizaje de manera segura. Pero, ¿y si no se despliega el generador de emergencia? Bueno, en ese caso también tenemos una alternativa. Recuerden que tenemos dos baterías a bordo del avión, que se están cargando constantemente. Así que en ese caso aún más crítico, una de las baterías se conectará a un inversor estático, que convertirá la corriente directa de la batería a corriente alterna, para poder alimentar la barra de esenciales de corriente alterna, y la segunda batería alimentará la barra de esenciales de corriente directa. Ahora es buen momento de que se suscriban al canal para no perderse ninguna de las actualizaciones sobre este material, en donde aprenderán mucho sobre este fascinante mundo de la aviación. Seguimos. Ahora veamos la información que tendremos sobre este sistema en cabina de pilotos. En el panel de Overhead 35 Victor Uniform y en la página de ELEC del sistema ECAM, que hace referencia al sistema eléctrico, podremos ver que se muestra información sobre el voltaje de las baterías y los push buttons de operación, los cuales normalmente están en on, por lo que no habrá ninguna indicación luminosa a menos que se tenga una situación de falla o estén apagados. Para los generadores 1 y 2 y el generador APU, también tendremos la indicación de su voltaje y frecuencia, y tendrá cada uno su respectivo push button con la misma lógica de operación respecto a las indicaciones luminosas. Para el caso de la fuente externa, en la pantalla del ECAM se mostrará el voltaje y frecuencia cuando se conecte al avión, y en el panel de Overhead tendremos una indicación de Avail, que quiere decir Available o disponible. Entonces, la tripulación en cabina tendrá que presionar el botón para que se active y el avión comience a ser energizado por esta fuente externa. Al hacer esto, el botón del panel de Overhead pasará de Avail a On, con una indicación luminosa. El botón de ACS Feed se refiere a la alimentación de la barra de esenciales de corriente alterna. Esta barra normalmente es alimentada por la barra de corriente alterna del generador número 1, así que este botón nos servirá para cambiar la alimentación para que entonces llegue desde la barra de corriente alterna número 2. En caso de falla total de los IDG por alta temperatura, en la página de ECAM habrá un mensaje de color ámbar mostrando esta falla, por lo cual usaremos uno de esos botones con guarda localizados en el mismo panel de Overhead, que nos permiten desconectar físicamente los IDG para evitar que se produzca fuego por sobrecalentamiento. Ahora veremos el panel de Overhead 21 Victor Uniform, que tendrá una sección para los procedimientos de emergencia del sistema eléctrico. Primero vemos el botón de Emergent Test, que nos servirá para hacer pruebas sobre este sistema de emergencia. Enseguida vemos el Gen 1 Line, que nos ayudará en procedimientos de humo en el compartimiento de avionics, ya que aislará a los generadores de las barras. El interruptor rojo con la leyenda Man On servirá para desplegar el RAT, que es la turbina de viento que mencionamos anteriormente. Esta turbina será desplegada cuando ambas barras de corriente alterna se queden sin energía. Aunque, si se quiere operar de manera manual,
entonces se debe levantar la guarda roja y activarla. A un costado de este interruptor tendremos la indicación luminosa Default, que encenderá aproximadamente por 3 segundos mientras el RAD está extendiéndose, o en caso de que también falle por completo. Y ahora ya conoces cómo funciona el sistema eléctrico en aeronaves Airbus de la familia A320. No olvides darle like al video y dejar tus comentarios. Y muy pronto nos veremos otra vez con más material sobre este fascinante mundo. Y recuerda que el cielo no es el límite. Nos vemos pronto.